por clasificación, creo, ¿no? Sí. Ya. Empezamos en este caso viendo insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Sabemos que en última instancia la insuficiencia cardíaca es global. No puede permanecer mucho tiempo siendo de un solo lado, porque el corazón funciona como todo. O sea, lo que le afecta al lado izquierdo le va a afectar al lado derecho, lo que le afecta al lado derecho le afecta al lado izquierdo. Y no es nomás en el corazón, afecta la función que ellos tienen en determinados sectores del organismo, sistémico y pulmonar. Insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son las características de la insuficiencia cardíaca izquierda? Haciendo una diferencia con la derecha. Si las consideramos individualmente. En la insuficiencia cardíaca izquierda, hablando de la insuficiencia sistólica primero, vamos a tener disminución de la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo, agrandamiento del ventrículo izquierdo, y por supuesto también va a estar agrandada la aurícula izquierda. Generalmente hablamos del ventrículo porque es el elemento más importante de la función cardíaca. Una falencia, hay falencia. También hablamos entonces para explicar una insuficiencia aguda y una insuficiencia crónica de acuerdo al tiempo. Ahí entramos también con esa clasificación. Una insuficiencia izquierda aguda, una falencia izquierda aguda, quiere decir que el corazón de un momento a otro tiene incapacidad para ejercer su función. Entonces, en este caso, ¿dónde y cómo vamos a observar las manifestaciones clínicas que son las que nos van a permitir hacer el diagnóstico? Vamos a observar hipotensión, porque va a disminuir el volumen de sangre que sale de la sístole principalmente. Y además, vamos a observar una congestión hacia atrás, como ya dijimos. ¿Dónde se va a congestionar? En el pulmón. Entonces, en los casos de insuficiencia izquierda aguda, vamos a tener muchas veces como manifestación más elocuente el edema agudo del pulmón. Edema agudo del pulmón muchas veces quiere decir insuficiencia cardíaca izquierda aguda. El edema agudo del pulmón, como dijimos en la anterior clase, también puede ser dado por efectos de inhalación de químicos o por el mal de altura de los que escalan montañas pueden tener edema agudo del pulmón por otro mecanismo, pero siempre el ventrículo izquierdo va a tener una falencia, excepto cuando es químico, porque cuando es químico es un trastorno directo del pulmón, cuando es una intoxicación química. Entonces, vamos a tener una disnea importantísima, aguda. Vamos a tener, aunque no llegue a ser edema, vamos a tener tos. ¿Por qué? Porque los alveolos, primero, el intersticio entre la pared vascular y el alveolo se va a edematizar. Y como aumenta la presión rápidamente, va a salir el líquido con proteínas hacia las cavidades de los alveolos, interrumpiendo el intercambio gaseoso. Por lo siguiente, por eso es la disnea importante y forma por el edema primero y después mecánicamente por la ocupación de espacio de ese líquido en los alveolos. Los alveolos se tienen que expandir cuando entra aire, pero en este caso están llenos. Entonces, ¿cómo se va a producir el intercambio gaseoso? Por eso el edema agudo del pulmón
es un síndrome muy grave. Cuando el edema agudo del pulmón está consolidado, y al hablar de edema agudo del pulmón, generalmente vamos a decir corazón izquierdo bastante lesionado. Entonces, el paciente en general no sale del edema agudo del pulmón. Necesita un tratamiento de emergencia, sí. Entonces, un tratamiento rápido y en un lugar donde tengan las condiciones de hacer ese tratamiento. No da tiempo de que haya edema, por ejemplo, que es más del lado derecho. El edema es interno, el edema es pulmonar, no en las piernas. No esperemos que sea un paciente hinchado totalmente y que tenga disnea, ¿no?, para pensar en un edema agudo del pulmón. El paciente puede no tener nada de un momento a otro, una hipertensión brusca puede, una taquiarritmia muy rápida puede, un corazón sano, aparentemente sano, entre comillas, o sea, no tan alterado. Entonces, esas manifestaciones del lado izquierdo son manifestaciones relacionadas siempre con el pulmón, hacia adelante, o sea, es una manifestación retrógrada, otra clasificación. Y la manifestación hacia adelante es de tipo hipoperfusión. Puede haber mareos, hasta síncopes, hipotensión o shock cardiogénico. Entonces, hacia adelante. Entonces vamos a tener una insuficiencia cardíaca anterógrada. Insuficiencia cardíaca retrógrada, congestión. Hipoperfusión hacia adelante, congestión hacia atrás. Si ustedes leen y logran entender eso, facilísimo. Facilísimo. Muy bien. Entonces, el ventrículo izquierdo está congestionado. El derecho no le da tiempo de hacer edema, no le da tiempo de hacer hepatomegalia, porque el paciente se va a morir rápido. Del otro lado, entonces, cuando la insuficiencia cardíaca es inicialmente derecha, estamos hablando de la parte aguda primero. ¿Cuál es la causa principal? Tromboembolismo pulmonar. Causa principal de insuficiencia cardíaca derecha. También puede ser infarto del ventrículo derecho, pero el tromboembolismo es lo más frecuente. Entonces, ¿qué sucede en este caso? El tromboembolismo hace que aumente bruscamente la presión en el pulmón. Y como el ventrículo derecho no está preparado para tener la capacidad de vencer resistencias, colapsa rápidamente. No tiene la pared que tiene el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando colapsa el ventrículo derecho, ahí va a haber congestión hacia atrás. ¿Hacia dónde? Ingurgitación yugular. Puede haber algo de hepatomegalia, pero es más difícil porque se va a morir rápido también el paciente. Entonces, la sangre que llega, la sangre de la cabeza, de los brazos, que quiere entrar al corazón, no entra, se queda, se desmotiza el cuello, porque se queda la mayor cantidad de sangre en esa zona. La sangre que vuelve por la cava inferior tampoco va a poder pasar. Entonces, y esto va a ocasionar hacia adelante, de forma anterograda, disminución del flujo hacia el pulmón. Por lo siguiente va a haber disnea también, pero ya por hipoflujo, no por congestión pulmonar. Y hacia atrás, la congestión del sistema venoso periférico, principalmente cabeza, cuello, porque es demasiado rápido. Esas son las dos manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha agudas. También puede ocasionar hipotensión, también puede ocasionar. Disnea también, pero es por otro mecanismo. Ahí no va a haber tos ni expectoración tipo filante,
blanquecina donde se eliminan proteínas como en el edema agudo pulmón. La insuficiencia cardíaca izquierda crónica. Van a haber manifestaciones anterógradas y manifestaciones retrógradas progresivas en el tiempo. Lo que más vamos a notar, por supuesto, van a ser las manifestaciones a nivel de pulmón. La persona se va a cansar inicialmente a grandes esfuerzos. Después se va a cansar a medianos, luego a pequeños y luego en reposo. Una progresión natural, digamos, de un paciente hombre. ¿Por qué hombre y no mujer? Porque el hombre generalmente no va al médico, no toma sus remedios, o sea, es Superman. La mujer no, la mujer es más cuidadosa, va al médico, toma remedios, se cuida. El hombre no. Por eso hay más viudas que viudos. El hombre se muere primero, en general. Entonces, esto se va a producir en el tiempo. Y ahí tenemos también otra clasificación, ¿no? O sea, estamos hablando de izquierda y derecha, pero también ahí estamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica. Y por supuesto, inicialmente, como vamos a tener con el tiempo, inicialmente puede ser solo izquierda, pero con el tiempo vamos a tener insuficiencia cardíaca con manifestaciones más izquierda, pero también ya insuficiencia derecha. Pero las manifestaciones son más izquierda, de congestión pulmonar, de disnea importante, de tendencia a la hipotensión, disnea paroxística nocturna, nicturia, así como vimos los síntomas y signos que nos muestra Framingham. Luego, esa insuficiencia cardíaca izquierda, y ya ustedes conocen más o menos las causas por las que se produce. Una de las causas es la hipertensión arterial sistémica no controlada a través del tiempo o mal controlada, que va a provocar primero una hipertrofia y después una dilatación. Cuando hay hipertrofia, ya hay trastornos hacia atrás, hacia la circulación menor. ¿Por qué? Porque esa resistencia que está haciendo el ventrículo para que entre la sangre por la hipertrofia hace que la aurícula izquierda empiece a dilatarse, porque va a retener mayor cantidad de sangre. No se hipertrofia, se dilata directamente. Y esa presión va hacia atrás, se manifiesta hacia atrás en las venas pulmonares. Y las venas pulmonares van a manifestar eso también en los capilares pulmonares, venosos y luego arteriales. Y luego la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho también lo sufre. Entonces, al haber resistencia crónica en el pulmón por el problema del ventrículo izquierdo, por la hipertensión arterial, ve que todo se encadena. Y por eso el razonamiento que se debe hacer en cardiología. Entonces, el ventrículo derecho tiene una resistencia en el pulmón porque el pulmón se vuelve duro. Aumenta la presión del pulmón. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de sangre en los vasos de forma crónica. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Se hipertrofia. Inicialmente se hipertrofia. Y ahí el mismo mecanismo que en el lado izquierdo, la aurícula derecha se dilata. Cuando termina la fase de hipertrofia del ventrículo derecho, empieza a dilatarse. Cuando empieza a dilatarse el ventrículo derecho, se produce una dilatación del anillo de la tricúspide. En ese momento empieza a haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema. ¿Por qué? Porque va a haber reflujo del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha y todo el sistema venoso se va a comunicar. Y en el ventrículo izquierdo, primero hipertrofia, después dilatación, insuficiencia mitral,
regurgitación hacia aurícula y empeora el cuadro. Se vuelve una sobrecarga inicialmente de volumen y después una disfunción y una insuficiencia cardíaca. Esa es la secuencia que ustedes tienen que leerla para entenderla y poder en algún momento pues traerla a la mente y razonar para dar su examen correctamente. Entonces hemos hablado de insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica, la insuficiencia cardíaca compensada o descompensada. Hemos hablado de insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada. La insuficiencia cardíaca compensada y descompensada. Generalmente, cuando un paciente manifiesta signos de insuficiencia cardíaca, está descompensada. Y los signos clínicos son intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué quiere decir intrínsecos? En el corazón. Extrínsecos fuera del corazón, en otros órganos. Entonces, lo que nosotros vemos, en general, los que no somos especialistas, digamos, y los especialistas también, pero los especialistas tienen la experiencia, digamos, de que cuando escuchan el corazón pueden detectar ya una insuficiencia cardíaca grado 1 con manifestaciones solo intrínsecas. A veces el paciente puede sentir un poquito de cansancio, pero todavía no lo admite y piensa de que, bueno, es porque estoy así, pues busca alguna justificación. Pero ya tiene signos. Y los médicos, ya que no son especialistas, pues van a notar cuando ya hay signos extrínsecos en los otros órganos. Quiere decir, en pulmón, en hígado y en el sistema venoso, en el abdomen. Entonces, ahí el paciente está descompensado. Y el paciente va, y de acuerdo a la disnea, el médico utiliza la clasificación de la New York Heart Association, de acuerdo a la disnea en grado 1, 2, 3 y 4. Y ahí pone para internar al paciente insuficiencia cardíaca congestiva grado 3 o grado 4, que son las situaciones donde se interna el paciente. Una insuficiencia grado 2 puede ser que se interne, no es siempre 3 y 4, digamos. Sí, en medicina no hay nada así, pero ya porque hay alguna otra complicación o hay alguna otra enfermedad que puede empeorar la insuficiencia cardíaca. O incluso no enfermedad, que el paciente viene y no tiene familiares, no se lo puede mandar así. Que el paciente es de lejos y no hay forma de que vuelva. Que no hay otro lugar donde pueda estar. También son factores que nos pueden hacer de que internemos al paciente. Entonces, personalmente, cuando yo salí médico, hice internado y después fui a hacer provincia, era lo que me preguntaba: ¿cuándo voy a internar? ¿Qué comer? ¿Cuáles son mis parámetros para internar? ¿No? De repente el paciente está muy bien, pero tiene condiciones internas. Pues, en las clínicas generalmente se hace eso. Condiciones económicas. Operar de apéndice, no de apendicitis. De vesícula, no de colecistitis o colelitiasis. Y no estoy criticando a nadie, pero existe. Entonces, estamos hablando aquí 100% de la medicina que se debe hacer, donde lo que prima es el aspecto médico, clínico, científico y hasta técnico, porque es la forma en que uno puede obtener los signos del paciente para tomar decisiones. Entonces, cuando el paciente se interna, se le da la medicación. ¿Qué es lo que se ve más que todo en el paciente descompensado? Disnea y edemas. Muchas veces anasarca.
y no está. Nosotros vemos edematizadas las piernas hasta los músculos, un poco la cara, pero nosotros no conocemos al paciente, entonces nos parece que la cara bueno, debe ser así nomás, pero en general el edema es generalizado en la etapa grado 4. Y tenemos que pensar que no solamente es el edema que vemos, dentro del paciente está también edematizado. Todos los órganos, los intestinos, todo está edematizado. Por eso muchas veces hay ascitis, porque hay hipertensión portal en general. Porque hay hipertensión portal, porque la sangre que vuelve al corazón no puede entrar y se queda en las venas del abdomen. Entonces, esa presión hace de que haya una salida de líquido hacia la cavidad abdominal. Eso es una ascitis. Eso es un exudado o un trasudado. Trasudado, ¿por qué? Semiología de Suros. ¿Por qué? Porque tiene más de 3 gramos de proteína o menos de 3 gramos. Menos. ¿Y exudado cuándo? Cuando es un proceso infeccioso. Ahí hay un proceso inflamatorio. Acá solamente hay presión hidrostática aumentada versus presión oscópica. Es una solución física. Entonces hemos visto, cuando el paciente es tratado, se le disminuyen los edemas, disminuye de peso, disminuye la disnea, y el paciente queda como antes. ¿El paciente sanó? No sanó. No. Generalmente el paciente cardiópata que llega a una insuficiencia cardíaca no sana. ¿Qué pasa? Se compensa. Se compensó el paciente. Pero claro, la persona, todos tenemos deseo de estar bien, de sanar. Entonces la gente, los familiares, los amigos, sanaste, pero qué bien, mira, ya no tenés hinchazón, podés caminar, podés hacer, tiene una actividad ya casi normal. Pero el paciente no sana. Por eso es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una enfermedad característica, digamos, con todas las condiciones que debe tener una enfermedad. Producen varias enfermedades, producen insuficiencia cardíaca. De ahí que ese paciente se va a sentir feliz, contento. La primera vez por lo menos, porque la primera vez el tratamiento hace efecto excelente. Entonces, no se le puede decir al paciente, usted no está sano. Es mejor no decirle, mire, usted se tiene que cuidar porque este corazón va a mejorar, pero poco a poco, ¿no? Tiene que tomar precauciones. Y estas son las indicaciones. No debe volver a trabajar si su trabajo es manual y es bastante extenuante. Por ahora. No debe comer demasiada sal. No debe dejar sus medicamentos. Porque la gente, ¿quiénes? Todos, decimos, la pregunta que me hacen en el consultorio, doctor, termino esto y vuelvo estos medicamentos. Digo, no, usted no va a terminar de tomar. Otra frase que es muy frecuente. Voy a tomar estos medicamentos de por vida. Algunos médicos antes decían eso. Digo, no va a tomar de por vida. Va a tomar indefinidamente, pero tiene que hacer controles. Porque cuando uno dice de por vida, me lo llevo, compro y no vuelvo más al médico. Tiene que hacer controles, especialmente un cardiópata. Entonces, el paciente después de una semana aproximadamente sale compensado, sin edema, sin cansancio y se siente bien. Y feliz, pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, un paciente con insuficiencia cardíaca diagnosticada, grado 4, tiene una sobrevida, el 50% de los pacientes de 5 años. No es cáncer,
La insuficiencia cardíaca agudo-crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca circulatoria agudo-shock. Esto se da, como dijimos, ¿sí? Doctor, una consulta. ¿Qué pasaría con un paciente que tenga una insuficiencia venosa superficial? ¿Produce la insuficiencia cardíaca? ¿Hay probabilidad de que produzca eso o no va a producir? Insuficiencia venosa superficial, estoy pensando en varices. ¿Sí? Varices hay en varias partes. Varices de las piernas, que es más común y que se observa más. Porque pueden haber varices en otros sectores del organismo. Las varices no producen solo insuficiencia cardíaca. Lo que van a producir es probablemente embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Porque es retorno venoso. No va al corazón directo, tiene que pasar por el pulmón. Hígado, pulmón. Eso puede ocasionar insuficiencia cardíaca derecha, como dijimos, con tromboembolismo pulmonar. Bueno, insuficiencia circulatoria agudo shock es parte de la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha aguda. Falencia aguda del corazón o de cualquier ventrículo. Hipotensión, piel fría, angustia, palidez. Y ahora vamos con lo que generalmente yo expongo para ser mejor entendido y que ya hablamos algo y les di algunas pautas: insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. Porque es, digamos, más comprensible, porque es más concreta, más real. En cambio, si a la nueva clasificación, si yo les digo, de acuerdo al ecocardiograma, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Me parece a mí que es más difícil entenderlo. En cambio, sistólica, ya vemos que la sístole es la que está alterada. El corazón grande tiene menor capacidad de contracción que la sístole. Que sus características son la menor capacidad de contracción y la resistencia periférica o la poscarga mental. Y que la insuficiencia diastólica es un trastorno de una propiedad del corazón. ¿Cuál es? Fisiología. Elasticidad. Una propiedad es parecida, pero hay una propiedad específica. Lucitropismo. No la conocían. Es la quinta propiedad. Se la presento, pero es ya antigua, es vieja. Es como el RH. ¿Se recuerdan cuál era el RH? ¿Quién leyó sobre el RH? ¿Ese que es nulo? Nadie. Investigan bien ustedes. A mí me pareció interesantísimo, realmente. Para mí fue algo nuevo y me puse a leer. Así tiene que ser. Lo que uno no conoce, tiene que investigarlo. Y a todo, por donde uno va, hay cosas nuevas. Y en medicina, obligado, tiene que estar a investigarlo. Tienen un aparatito ahí que no es solamente para ver TikTok. Hay que leer. La palabra que no entiendan, lo que no entiendan, ahí está todo. Es la única forma de aprender, porque con la vida tan rápida, con menos tiempo cada vez, con los docentes que son muy duros, exigentes, ¿no? que le quitan la nota, ¿no? Eso es lo que piensan, pues, pero les pongo yo lo que merecen. Pero nadie acepta, ¿no? Estuvimos hablando con uno de mis colegas. Me dice, ¿por qué los estudiantes se van más con uno y no con el otro si al final van a rotar? Sí, le digo, porque no cumplimos lo que decimos. Yo trato de cumplir así. Los tres tenemos que calificar igual.
Lo que un colega dijo el año pasado, les tomé a mis alumnos examen abierto y se aplazó la mayoría. Entonces les tomé el siguiente cerrado. ¿Y por qué no me dijiste? No puede ser de que unos tengan más posibilidades que otros. Todos, los tres, tenemos que hacer la misma metodología. Entonces mis alumnos quedan en desventaja. No puede ser. Yo los defiendo también a ustedes. ¿Ya? Es que la justicia tiene que ser así para todos. Pero fíjense cómo me la hacen. Y siempre han hecho algo parecido. ¿Ah? Yo creo que sí, pues, porque si yo no sé, yo confío en que lo que decimos se aplica y no lo hacen. Por eso me enojé yo. Por eso les aumenté 3 puntos a la administración. Muy bien, entonces tenemos insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Ya dijimos las características de la sistólica. Corazón grande, que parece simple, pero ya es para que ustedes vayan teniendo pautas para pensar ya en el tipo de problema que tiene un paciente. Dijimos también que a la ausculta había tercer ruido y había soplo sistólico regurgitativo mitral. Ahora, ustedes, yo les dije por qué era eso. Bueno, el tercer ruido se debe a la dilatación de las paredes del ventrículo izquierdo o derecho. Pero en algunos exámenes me ponían eso y no está completa la respuesta. Es por el llenado rápido ventricular que hace que vibren las paredes delgadas del ventrículo. Llenado rápido ventricular. O sea que la primera fase de la diástole, tercer ruido. O sea que el tercer ruido es protodiastólico. Protomesotélite, ¿no? 3 partes se divide la sístole y la diástole en el tiempo. Protodiastólico. ¿Y por qué se produce el soplo sistólico regurgitativo mitral? Que se escucha en qué parte del precordio, principalmente. Semiología, no cardio, semiología. E incluso se lleva en fisiología, hay un tema de insuficiencia cardíaca. En la punta, ¿dónde está la válvula mitral? Se la escucha en la punta del corazón. ¿Y dónde está la punta? Quinto espacio en un corazón normal. Pero en un corazón grande ya puede estar en el sexto, en el séptimo, por fuera de la línea medio clavicular. Entonces, ¿cómo van a escuchar ese ruido o ese soplo? Técnica para escucharlo mejor. Decúbito lateral izquierdo, posición de pachón. Estoy enseñando semiología. ¿Ah? No sé qué es eso. Es una Por eso, ¿y cómo es? Ya. Entonces, ¿y por qué se produce el soplo sistólico regurgitativo mitral? Porque cuando se dilata el ventrículo, el anillo mitral se distiende. Entonces, hay una insuficiencia mitral, pero no por lesión de la válvula mitral. Queda incompetente porque se separan las dos válvulas. Entonces, regurgita la sangre. ¿Y por qué regurgita? Por diferencias de presiones. En la sístole, la sangre tiene que salir por la vía de salida hacia la aorta, en el ventrículo izquierdo. Pero parte se vuelve.
Se vuelve porque a este lado hay menos presión, acá hay más resistencia. Entonces, ¿qué tiene que pensar siempre? Pensar volúmenes, presiones, bomba, vasos y volumen, para poder entender la dinámica de la cardiología. Entonces, eso en relación a la insuficiencia cardíaca sistólica. Ahora, insuficiencia cardíaca diastólica, donde hay rigidez o disminución de la distensibilidad de las paredes del ventrículo, que puede ser un cuadro de hipertrofia concéntrica o un trastorno isquémico postinfarto o durante el infarto. Generalmente lo más característico y lo más frecuente es la hipertrofia, que disminuye la luz del ventrículo, el espacio, la cavidad del ventrículo, la disminuye porque es concéntrica, es hacia adentro. Ustedes tienen una radiografía de tórax, yo les digo, describan. Entonces me dicen, hay hipertrofia en la radiografía. ¿Está bien? ¿Qué se ve en una radiografía de tórax? Aumento de la silueta cardíaca. Se ve área cardíaca, la periferia, no se ve dentro. Se puede tener hipertrofia o no tener hipertrofia, pero nosotros, cuando vamos a interpretar una radiografía que después vamos a ver, es el diámetro cardíaco versus el diámetro torácico. Es un corazón normal, es un tórax normal, digamos, un tórax que haya tenido algún problema de fracturas graves, así, que esté medio chueco. Entonces, eso es lo que observamos. Entonces, no digan que la radiografía es hipertrofia. Cuando la radiografía cardíaca no. Solamente podemos ver dilatación, no hipertrofia. Entonces, ¿qué sucede en la clínica? Cuando auscultamos, vamos a escuchar un cuarto ruido. ¿Por qué se produce el cuarto ruido? El cuarto ruido se produce por vibración de las paredes de la aurícula al contraerse en la telediástole para expulsar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, para meter esa sangre que queda. Entonces las paredes de la aurícula vibran porque hace el esfuerzo de meter esa sangre. Por eso, el cuarto ruido es telediastólico. El tercero es protodiastólico. Y vamos a tener también probablemente un soplo sistólico eyectivo aórtico. Porque el ventrículo, al contraerse, hipertrófico, se acorta, ¿no? La fibra, al contraerse, se acorta. Y al acortarse, el septo, la aorta sale así, al acortarse, disminuye la vía de salida por la aorta. Queda menor. Entonces por ahí la sangre pasa haciendo ruido, porque es menor el orificio, pero es dinámico. No es porque la aorta esté estenosada. De forma dinámica le obstruye algo a la salida. Por eso es que puede haber ese sonido. ¿Cómo se escucha en la onomatopeya el tercer ruido? Se escucha taca, tac, taca, tac, taca, tac, taca, tac, taca, tac. Ustedes han estudiado ya fisiología, donde los ruidos son loop, dub, loop, dub, loop, dub, ¿no? Yo estudié cuando era tunta, 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 tunta. Y para mí es mejor en el sentido de que se puede pronunciar mejor. Porque si decimos loop, dub, dub, loop, dub, dub, loop, dub, no es difícil.
pero de repente quizás es más relacionado con el flujo de sangre. Entonces, taca, 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 taca. Cuando está por encima de 100 por minuto la frecuencia cardíaca y hay tercero o cuarto ruido que se llama galope, roto diastólico o telediastólico. Taca, 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 taca. Cuarto ruido, tutunta, 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 tutunta. Eso lo tienen que tener en la cabeza, porque cuando vayan a auscultar, ustedes van a buscar algo y no van a buscar cualquier cosa, ¿no? Ustedes ya hicieron el interrogatorio, ustedes ya están pensando en un diagnóstico, ustedes ya examinaron al paciente en general, una vista general, un examen clínico en general, y van a tomar presión, signos vitales, frecuencia cardíaca y ausculta el corazón. ¿Cómo se ausculta el corazón? Tiene que tener una metodología. Puede auscultar los focos por donde quieran, pero es mejor tener una metodología para poder auscultarlos siempre, los cuatro, y saber dónde es el lugar donde deben auscultar, que no siempre va a estar ahí el ruido en su mayor expresión. Pero anatómicamente nosotros ponemos nuestro estetoscopio y vamos mapeando alrededor de esa zona para saber dónde está la máxima intensidad del ruido. No es que siempre ahí tiene que estar, porque también el corazón cambia de posición. No solamente se agranda, sino modifica cuando hay hipertrofia o dilatación, modifica, se va más para la izquierda, o se va más para la derecha. Si la persona es flaca y alta, el corazón es en gota. Si la persona es bajita, o si es gordita, o si es barrigudita, el corazón es horizontal. Entonces, tenemos que ver los biotipos primero, tenemos que ver la fisiología, para no decir, no, este corazón es anormal, está echado, pero la persona es bajita y barrigudita. Bueno, nos falta la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o disminuida y con fracción de eyección preservada. Fracción de eyección reducida y insuficiencia cardíaca sistólica. Típico de la definición. Sale menor cantidad de sangre y no es capaz de cumplir con las necesidades del organismo. Ya saben por qué. Con fracción de eyección preservada, ventrículo hipertrofiado, que tiene la capacidad de expulsar, pero se convierte en un obstáculo hacia atrás. O sea, el mayor problema es hacia atrás y no hacia adelante. ¿Sí o no? Porque ese ventrículo hipertrofiado no deja que la sangre entre la que debe entrar y salir la que debe salir. A pesar de eso, aumenta la frecuencia y puede cumplir con las necesidades, un volumen minuto aumentado, pero también la fracción de eyección es buena porque tiene fuerza, pulsa bastante. Si le entran, digamos, 100 ml nomás y no 120, puede pulsar 80 y está bien. En cambio, en la insuficiencia sistólica, tiene 150, 200 ml ese ventrículo y pulsa 30. Van entendiendo, ¿no? Eso de acuerdo al ecocardiograma. Esa es la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Vamos para frente, que atrás ven, insuficiencia cardíaca de bajo gasto, insuficiencia cardíaca de gasto alto. Es otra definición, pero que casi no es muy, no se la explica claramente. De bajo gasto puede ser la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, se produce por un trastorno que afecta la capacidad del corazón de bombear sangre. Es como si fuera insuficiencia cardíaca sistólica. Y la insuficiencia cardíaca de alto gasto se produce en la anemia severa, en la más frecuente, lo vamos a ver en la tirotoxicosis o en la
en el hipertiroidismo severo, porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contracción, un aumento del metabolismo. Esa es la explicación más característica. Ahí solo vemos eso, para que no complicarles la vida. La insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Cuál es el nombre? Cuando hay exoftalmos, Basedow Graves o graves. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué notan en la paciente? Totalmente dematizada en anasarca. Ahí el ventrículo derecho, mire que está hipertrofiado o dilatado quizás, porque depende de esto no se puede aumentar. El pulmón seguro que tiene cierto grado de hipertensión. ¿Cuál es la causa de insuficiencia? Este es el ventrículo izquierdo, perdón, y este es el derecho. ¿Cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca derecha crónica? La insuficiencia izquierda. Característica de la insuficiencia cardíaca derecha, en condiciones normales, las paredes del ventrículo derecho. Esto es para que ustedes tomen en cuenta y puedan entender mejor. Las paredes del ventrículo derecho son mucho más delgadas que las del izquierdo. ¿Cuánto? ¿Cuánto más delgadas? ¿Cuánto? Anatomía. Leyeron ya. Generalmente nunca leen, o la mayoría no lee. Por eso es que en el primer examen hay que leer. 3-1. 3-1. El porcentaje. El ventrículo derecho se vacía normalmente contra una resistencia muscular pulmonar que va. Por supuesto, el pulmón tiene tantos pasos que la expulsión de sangre del ventrículo derecho no tiene casi resistencia. Incluso muchos vasos arteriales están con una circulación mínima. ¿Cuáles son? Una persona normal. ¿Cuáles son? Normalmente y en reposo. ¿No lo han leído eso? De repente, por ahí. El tercio superior, digamos. ¿Por qué? Porque por la gravedad de la Tierra, en los 2 tercios inferiores, la circulación se produce mayormente. No necesita ir más rápido. Solamente cuando hay hipertensión pulmonar, ahí ya. Porque abajo hay mucha presión, entonces arriba hay menos. En relación a la gravedad. Capaz de tolerar aumento de volumen sin aumentos importantes de su presión. Es una cámara complaciente. Y el ventrículo derecho tolera mal los aumentos de la poscarga. ¿Cuál sería la poscarga en la circulación menor? La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha, confusión ventricular izquierda normal es menos frecuente. Como ya dijimos, inicialmente puede haber insuficiencia cardíaca derecha, pero después se hace global. Con el tiempo, en forma crónica, una causa derecha puede mostrar características clínicas más del lado derecho que del lado izquierdo. Pero igual hay insuficiencia global. ¿Cuándo? En todas las neumopatías crónicas puede haber primariamente insuficiencia cardíaca derecha, neumopatías crónicas, que producen fibrosis, que producen hipertensión pulmonar. Vi una chica, no sé si le comenté ya, de 35 años, esa que vi que tenía falta de aire, que hace poco nomás empezó a sentir, y ella hacía deporte,
y que aparentemente tiene una hipertensión pulmonar primaria. Entonces ahí el ventrículo va a haber manifestaciones más derechas que izquierdas. Parénquima pulmonar o de la circulación pulmonar, ejemplo, aumento por presión de las venas pulmonares, secundario a enfermedades del parénquima pulmonar, cuando hay hipertensión, cuando hay insuficiencia cardíaca derecha crónica. La cardiopatía secundaria a un proceso pulmonar se conoce como cor pulmonale y puede conducir a insuficiencia derecha. Cardiopatía. ¿Ustedes han visto esta denominación? Cor pulmonale. Es el latín. Creo que es latín. Entonces, ¿para qué nos sirve aprender eso? ¿Por qué? Cuando se dice core pulmonare o corazón pulmonar, le dice el corazón está enfermo por el pulmón. Por eso hay core pulmonale agudo, core pulmonale crónico. Corazón pulmonar agudo, corazón pulmonar crónico. Quiere decir, por el pulmón este corazón se enferma. La causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda, ya lo dijimos. Con criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca congestiva. Estos son criterios solamente para ayudar a hacer el diagnóstico. No siempre van a estar todos, no siempre van a manifestarse todos en todos los pacientes, pero nos permiten clínicamente tratar de entender el estado del paciente y hacer nuestro diagnóstico. Ejemplo, disnea paroxística nocturna u ortopnea, más relacionado con la insuficiencia cardíaca izquierda, pero también con la global. ¿Cómo se manifiesta la disnea paroxística nocturna? El paciente tiene mucho sueño, no puede respirar cuando duerme. El paciente se acuesta generalmente en la noche, más o menos bien, despierta después de 1 hora o más, con falta de aire y se tiene que sentar porque se ahoga. Disnea paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene todavía un edema generalizado, digamos, no tiene cansancio evidente a pequeños esfuerzos, pero ese paciente ya está congestionado y se edematiza no mucho. En la tarde se acuesta y el líquido que está en las piernas entra al torrente circulatorio en la noche. Por eso demora 1 hora, 2 horas, y al congestionar llega más al pulmón. El corazón no puede manejar tanto, se queda en el pulmón mayor cantidad de sangre, lo congestiona el pulmón y por eso produce un poquito de edema del intersticio. No puede respirar y se tiene que sentar. Esa es la disnea paroxística nocturna. La ortopnea, ya ustedes la conocen, semiortopnea u ortopnea. Por eso el paciente cardiópata, cuando está internado en la casa igualito, tiene que poner cabecera elevada, 45 grados, 60 grados, 90 grados, y cuando el paciente está en la cama y se sienta y pone sus brazos sobre su rodilla, o como ya vimos, en la silla y pone sus brazos sobre la silla. ¿Cómo le llamaban a eso los clínicos antiguos? La oración del maometano. Ingurgitación yugular. ¿Por qué la ingurgitación yugular? Es como si fueran varices, aunque no son, porque no hay dilatación exagerada. Hay dilatación y que después de mejorar la cantidad de líquido circulante puede disminuir. Ingurgitación de las ¿qué? Venas yugulares, principalmente. La danza arterial, ¿se recuerdan? Semiología. No. Es como si fuera cumbia. Mentira. Se llama danza. Crepitantes. ¿Qué quiere decir crepitantes?
Aquí dice crepitante, hermano. Pero bueno, alguien tiene que explicarlo. ¿Qué son los crepitantes? Ruidos. Son estertores crepitantes que ustedes han visto en semiología, no saben cuáles son los signos que se escuchan en el pulmón. Los estertores crepitantes, no crepitantes, húmedos, secos. También eso tienen que leer. Entonces, los crepitantes, cuando yo ausculto el corazón, digo yo, para que ustedes vean por qué hago eso. ¿Qué ausculto? Y generalmente todos auscultamos eso, pero ¿qué busco yo en un paciente que aparentemente está con insuficiencia o aunque no esté aparentemente? Yo voy a ausculto bases. ¿Para qué? Para ver si es crepitante, porque los crepitantes van a estar en las bases principalmente. Pueden estar en el tercio inferior o más arriba, eso ya es más grave. Pero crepitantes en las bases es más frecuente cuando hay insuficiencia cardíaca. Y si yo ausculto ápices pulmonares, ¿qué busco? Básicamente. Busco signos relacionados con qué enfermedad. Tuberculosis. Tuberculosis. ¿Ven? Esas cosas son genéricas, esas cosas las tiene que tener, son básicas, entonces es fácil, pam, pam. Ausculte y después, claro, van subiendo, ausculte, pero ausculte primero base, el paciente probablemente cardiópata. Galope, tercer ruido. ¿Cuál es la definición de galope? La mayor parte de las veces dicen que es la presencia de tercer ruido. Y no es solo eso. Ahorita yo les digo. Tercer ruido con una frecuencia mayor a 100 por minuto. Recuerden que es galope, no es trote. Trote, digamos, antes de los 100. Después de los 100, galope. A 100 kilómetros por hora, digamos, en caballo. Puede ser galope por cuarto ruido, pero en este caso, más importante, más característico, es el galope por tercer ruido. Presión venosa mayor a 16 centímetros de agua cuando hay congestión venosa periférica por afectación del lado derecho. Tiempo circulatorio mayor a 25 segundos. ¿Por qué? Porque como hay obstrucción, yo le he dicho, la sangre no se para, pero disminuye su velocidad cuando hay los trastornos de la bomba. Reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular es cuando hay insuficiencia tricúspide, ya hay hepatomegalia, se aprieta el hígado y aumenta la incubación. Criterios menores, edemas maleolares. Cuando hay edemas maleolares en la insuficiencia cardíaca, pero también pueden haber en otros casos. Si una persona viaja 8 horas sentada, va a tener edemas maleolares. Cualquier persona va a tener, mayor, más aún. Tos nocturna, cualquiera tiene tos. Lo importante es que esa tos para nosotros, cuando investigamos corazón, sea de origen cardíaco. Hay unas manifestaciones que le llaman asma cardíaca, por congestión, porque hay sibilancia también. Pero no es por broncoconstricción, no es un problema primario, es un problema secundario al pulmón. Disnea de esfuerzo. Aquí sí, disnea de esfuerzo, nada más. Hay esfuerzos grandes, hay esfuerzos medianos, tendría que ser el esfuerzo grande para que sea criterio menor. Y si hay esfuerzos pequeños, ya está más relacionado con problemas más graves. Hepatomegalia. Hepatomegalia puede haber principalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, global o derecha, pero también puede haber en otras situaciones. Ejemplo, hasta en algunos pacientes que tienen triglicéridos elevados, hay hepatomegalia.
Derrame pleural. Derrame pleural tiene varias causas también, no solamente la insuficiencia cardíaca. Capacidad vital pulmonar menor a 1/3 del máximo. Uno puede vivir con un pulmón, puede, pero todo lo que en el organismo se produce de golpe es difícil que se adapte. Cuando es paulatino, se adapta. O sea, el organismo adopta algunas situaciones que compensan. Capacidad taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. ¿Hasta cuánto una taquicardia va a mejorar el gasto cardíaco? Hasta 120. Más allá ya va a disminuir. Hasta 120, digamos, el corazón que esté bien, compensa el gasto. Digo, en una hemorragia, en una deshidratación y todo eso. El corazón normal está tratando de compensar. Criterio mayor o menor, pérdida de más de 4.5 kilogramos de peso tras el tratamiento. ¿En cuánto tiempo? No dice. Entonces nosotros usamos diuréticos y lo pesamos todos los días al paciente. Esa es la forma de controlar que en el tratamiento lo vamos a ver. ¿Cómo evaluamos a un paciente que tratamos de una insuficiencia cardíaca? Diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 2 criterios mayores, o un mayor y 2 menores para hacer diagnóstico. Esta es una fórmula, digamos, un método, pero para digamos, tener pautas para que nos ayuden a hacer diagnóstico. Este es un tema largo, pero vale la pena ir lento, porque es un tema importantísimo para toda la materia. Si saben insuficiencia cardíaca, va a ser más fácil todo lo demás. Factores agravantes. Los factores agravantes quiere decir cuando una persona está con insuficiencia cardíaca y estos factores van a empeorar el cuadro, pero también nos sirven para hacer diagnóstico. Cuando hacemos la historia clínica, para preguntarle al paciente en qué momento usted se cansa, cuándo se cansa, cuándo es mayor el cansancio, cuándo hace qué. Por un lado, ¿no? Entonces dice, esfuerzo físico. El esfuerzo físico provoca mayor necesidad de oxígeno. El corazón tiene que trabajar más, pero no tiene capacidad para hacerlo. Taquicardia agrava el cuadro cardíaco también. Y no está hablando de taquicardia producida por un problema cardíaco, está taquicardia por otras causas, emocional por ejemplo. Aumenta y el trastorno cardíaco de base. Las infecciones necesitan que el organismo reaccione para poder defenderse. Entonces el corazón tiene que trabajar más y ya no puede. El embarazo porque aumenta el tejido, hablando entre comillas de tejido, digamos, al nuevo ser, desde ese punto de vista nomás, ¿no? Es como si una persona aumentara de peso. En este caso es un nuevo ser que tiene vasos, que tiene circulación y todo eso, entonces sobrecarga ya al corazón que tiene problemas. La neumonía, muy frecuente en pacientes mayores con problema cardíaco, que una neumonía los descompensa. Toman bien y ¡pam! Una neumonía lo descompensa y hasta los puede matar. La neumonía en las personas mayores es grave. Infarto pulmonar también, una embolia, produce infarto. La alimentación, dependiendo del tipo de alimentación también,
cuando en casos graves de insuficiencia cardíaca, si se come demasiado proteína, por ejemplo, o grasas, el corazón tiene que trabajar más, demora más la digestión, la sangre tiene que estar más en el intestino. Entonces, para caminar ese paciente tiene dificultad porque la sangre está más en el intestino y ocupándose de la digestión, y los músculos le van a pedir oxígeno y la sangre no puede ir toda hacia atrás porque está en la digestión. Tratamiento con corticoides porque retienen líquido, porque aumenta la presión. Perfusiones intravenosas porque muchas veces se dan sueros, y se dan sueros porque sí, sin tener en cuenta inicialmente el equilibrio hídrico que tiene la persona, las necesidades de líquido que tiene esa persona, y muchas veces se hiperhidrata el paciente. Y claro, las personas mayores todavía en nuestro medio piden suero. Cualquier problema que tienen, un suerito. Y hay que tener mucho cuidado en la insuficiencia cardíaca sistólica de poner suero, porque más bien va a aumentar el volumen circular, va a sobrecargar el corazón. Yo una vez me hiperhidraté, estaba deshidratado y me puse 2 sueros en no sé cuánto tiempo y me sentí deshidratado, estaba bien llenito, bien así. Pero claro, no tenía problema cardíaco. Suspensión de la medicación es otro problema, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener disminución de su capacidad. Todos queremos estar bien, queremos estar normales, queremos disfrutar. Pero los diabéticos hombres los considero yo, porque todo lo que uno no puede, lo desea, y lo que está prohibido, lo desea. Entonces, tiene que tener un control mental. Todo debemos tener para todo, pero ahí es más aún, porque uno ve a sus familiares comiendo una crema chantilly riquísima. Muy bien. El último. Exámenes complementarios en cardiología, solamente para enumerarlos: laboratorio, electrocardiograma, radiografía del tórax posterior, puede ser anteroposterior en ciertas circunstancias, ecocardiograma Doppler, mapa, que quiere decir monitoreo ambulatorial de la presión arterial, Holter, en casos de arritmias, test de esfuerzo o cicloergometría, radioisótopos, medicina nuclear, cateterismo, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Esos son los exámenes complementarios que se realizan en cardiología. Generalmente, básicamente, una consulta de un paciente que va a un consultorio de cardiología debe tener laboratorio, electro, radiografía y, si hay posibilidades, hasta 4 exámenes, por lo menos 3, tenga o no tenga problema cardíaco. Porque si va conmigo y que tiene algún síntoma que el paciente cree que puede ser de corazón, para que yo le diga, mire, no tiene nada, yo tengo que tener documento. Porque si ese paciente, yo le digo, no tiene nada sin hacer exámenes, con mi experiencia no va, y por ahí por afuera le da algún ataque y se muere, ¿no? Y fue al cardiólogo. Van a pensar en corazón, porque todas las muertes súbitas piensan que es corazón. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Eso es protocolo. Los protocolos hay que seguir. Como por ejemplo las evaluaciones cardiológicas prequirúrgicas. Por más que sea una cirugía pequeña, protocolo de hacer evaluación.
Han habido casos, yo he tenido casos donde, incluso el otro día, la persona, una señora, que ya tenía así un poco de presión en el pecho y presión alta. Yo le dije, bueno, habría que hacer un electro, pero a veces a veces algo mal, porque digo, a veces el paciente cree que a veces uno le pide electro por cobrar en el consultorio privado. Entonces yo digo, mire, necesitaría esto. Y a veces el paciente no quiere, ¿no? Yo lo dejo, pero necesita. Entonces me dice, ya, hágame un electro. Muy bien. Tenía trastornos isquémicos, T negativa en todas las derivaciones precordiales. Entonces a veces uno se encuentra con esas cosas que parece que no. La mujer, aunque ya tiene, digamos, 50 años, pero para una mujer de 50 años no es tan frecuente todavía tener cardiopatía coronaria después de los 60. Pero en medicina no es matemática. Entonces, hay hombres que a los 30, 35 años tienen infarto. Entonces, por esos casos, no tiene que hacerle a todos electrocardiograma, radiografía, quizás eco cuando ya eco. Muy bien, ¿alguna pregunta? Nos quedamos en el secretario y la próxima clase terminamos el tema porque si no nos vamos a quedar. Sí. Digo que cuando tiene un paciente tenemos que hacerle unos estudios como base, ¿no? Era el laboratorio de electrocardiograma y Los 4. Radiografía de tórax y ahora ya hasta eco. Digo ahora porque como era muy caro casi no se hacía. Ahora ya ha bajado el precio. Entonces, mientras más exámenes, mejor. Pero, por supuesto, también con límites. No le va a pedir a un paciente que solo hipertenso resonancia magnética, no le va a pedir radioisótopo, no necesita. A un coronario sí, por ejemplo. A uno que tenga miocarditis, una resonancia sí también, porque nos da más datos que